Entonces, bienvenido Luis Isquiel a nuestra clase. Luis Isquiel es abogado, tiene estudios de ciencias penales, da clase de criminología en la UCB. Ya nos contarás también qué estás haciendo en estos momentos, en vista de que Mm. las universidades estamos en esta modalidad a distancia. Y bueno, bienvenido a nuestra clase de psicología social de los estudiantes de tercer semestre de Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello. Estamos terminando ya semestre y estamos abordando el tema de la violencia en Venezuela. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación y bienvenido a nuestra aula virtual. Bueno, muchísimas gracias, profesora Fiorelia Acosta. Es un placer para mí estar en esta clase con estos alumnos de la Universidad Católica Andrés Bello, hablando sobre un tema que, vamos a decir, quizás no es muy agradable, pero es una realidad en nuestro país y todos la sufrimos, todos la vivimos y todos conocemos de la intensidad de este problema en Venezuela. Eh, Voy a hacer una introducción sobre este tema y luego la idea sería que interactuáramos a través de preguntas y respuestas, ¿no? Se podría hablar muchísimo de la violencia criminal en nuestro país, ¿no? Tiene diversas aristas, pero no sé, quiero comenzar como con la evolución, el ascenso que ha tenido la violencia criminal en Venezuela, para que estemos un poco en contexto de dónde estamos y de dónde venimos, ¿no? Venezuela era un país de los más, de los que tenía menor tasa criminal en la región. Estábamos inclusive por debajo de la región de América Latina. Estamos hablando de los años 70, los años 80 y, y sobre todo los 70, los 80. Y antes también, ¿no? En décadas pasadas también. Venezuela era un país, repito, con tasas de violencia criminal inferiores a las del promedio de América Latina. Estamos hablando de 8 homicidios por cada 100.000 habitantes. Ya voy a explicar un poco qué significa eso, ¿no? Luego, a partir de 1989, con el Caracazo, ahí hubo como una ruptura del pacto social y comenzó a aumentar la violencia criminal en el país, ¿no? Ahí habría que incluir los propios asesinatos que ocurrieron durante el Caracazo. Eso aumentó la tasa de violencia criminal, pero además esto pues rompió el pacto. De alguna manera sufrió un duro golpe el pacto social que había en el país. Luego vinieron los dos golpes de Estado del año 92, de febrero de 92, que protagonizó Hugo Chávez, y luego en noviembre, donde otros militares también efectuaron este golpe de Estado, apoyado también desde Chávez, que estaba detenido en ese momento, pero también apoyó ese segundo golpe. Eso también causó una conmoción en el país y en las columnas vertebrales, diría yo, del pacto social, y eso también hizo aumentar la violencia. Creo que a partir del 92 ya Venezuela había dejado de ser un país con tasas de violencia criminal bajas para convertirse en un país con tasas criminales del promedio de América Latina. Luego hubo como una estabilización en la época de Rafael Caldera, entre el 93 y el 98, pero ya una estabilización por encima de lo que se había vivido en los 70 y los 80 en materia de violencia criminal. Pero el salto gigantesco que ha llevado al país a esta situación de criminalidad comenzó a partir de 1999. Para que tengamos una idea, ya para 1999 la tasa de homicidios rondaba los 19 por cada 100.000 habitantes. Es decir, habíamos saltado de 8 homicidios por cada 100.000 habitantes a 19 homicidios por cada 100.000 habitantes cuando arrancó el gobierno de Hugo Chávez en el 99. A partir de allí comenzó un ascenso impresionante que llevó a Venezuela a tener la tasa de homicidios más alta del mundo, del planeta. Y vamos a tener por encima de 90 homicidios por cada 100.000 habitantes. Es decir, habíamos pasado de 8 en los 70, los 80, luego ya les expliqué el tránsito este del Caracazo y de los golpes del 90, pero a partir de allí hubo un ascenso increíble. De 1900 ya, por ejemplo, en términos numéricos, creo que los homicidios en el 99 estaban, si mal no recuerdo, en 4.000
y en el 2000 ya estaban en 6.000. Y así en el 2001, 2 ya habían pasado 8.000. Y así fuimos ascendiendo hasta que aquí hubo años de más de 20.000 homicidios en Venezuela. Bueno, entonces en esta situación de compitiendo por el primer lugar de criminalidad en el planeta hemos estado en los últimos años. Competimos con países como Honduras y El Salvador, que regularmente también tienen altísimas tasas de violencia criminal. Ellos allá en Centroamérica tienen un problema con las denominadas maras, que son grandes, gigantescas pandillas delictivas. La más famosa es la Mara Salvatrucha, o la MS-13 también se llama de esa forma. Y la competencia de esa Mara Salvatrucha es el Barrio 18. Son gigantescas pandillas compuestas por miles de integrantes y causan estragos en El Salvador y en Honduras. Esta violencia criminal que tenemos hoy en día no solo se expresa en homicidios, sino que también se expresa en secuestros, se expresa en robos y en otros delitos violentos. Que les iba a decir que les iba a poner en contexto lo que es el tema de la tasa criminal. El promedio del planeta es de 7 homicidios por cada 100.000 habitantes. Es el promedio mundial. Nosotros llegamos a tener 90 homicidios por cada 100.000 habitantes, es decir, qué sé yo, 15 veces lo que es el promedio del planeta. El promedio de América Latina son unos 16 homicidios por cada 100.000 habitantes, porque esta es la región más violenta del mundo, América Latina. Pero Venezuela, bueno, llegó a tener, repito, 90 homicidios por cada 100.000 habitantes. Veamos entonces la intensidad de lo que aquí ocurría. ¿En qué año, Luis, disculpa? ¿En qué año? Sí. 90. Ok, los picos más altos de homicidios, estos que superaron los 90, yo diría que debe haber sido en 2011, 2010, 2011, 2012, 2013. Todos esos años la tasa de homicidios rondaba los 80 y pico, los 90 homicidios por cada 100.000 habitantes. En los últimos 4 años ha venido disminuyendo los homicidios. Y el Observatorio Venezolano de Violencia, que es una ONG, como ustedes saben, que dirige el sociólogo Roberto Briceño León, señaló recientemente, a finales de diciembre, que la tasa del año 2021 era de 40,9 homicidios por cada 100.000 habitantes. Dice ustedes que ha venido disminuyendo de esos picos de 90, cercanos a los 90, y estamos entonces acá en 40, casi un poco más de 40 homicidios por cada 100.000 habitantes. Bueno, eso es 6 veces lo que es el promedio del mundo, que ya dijimos que era 7 homicidios por cada 100.000 habitantes, y más del doble de lo que es el promedio de Latinoamérica. Sin embargo, ha habido una disminución en los últimos 4 años en el tema de los homicidios. Ojo. Eso se le puede atribuir, según el propio Observatorio Venezolano de Violencia, a distintas causas. Ninguna de ellas, por cierto, tiene que ver con políticas públicas de los que hoy dirigen el país, sino que tiene que ver con otras causas. Una de ellas es la inmigración gigantesca que ha habido en Venezuela. Sobre todo migrantes donde está concentrado el núcleo de la violencia criminal, es decir, jóvenes entre los 16 y los 25 años. Cuando vemos las tasas de migración en los últimos años, ese grado de edades es el que tiene mayor incidencia en el tema de migración. Y allí está concentrado precisamente en estos jóvenes entre los 15, 16 y los 25 años, el grueso de la violencia criminal, tanto de victimarios como de víctimas. Entonces, el grueso de esa población donde estaba concentrada la violencia es la principal población migrante. Entonces, eso ha hecho que se reduzca de alguna manera la violencia criminal en Venezuela. Otra explicación, que no es muy buena, por cierto, sí reduce los homicidios, pero no es muy buena, es el tema de la gobernanza criminal, de grupos de crimen organizado que controlan territorio y ejercen gobernanza criminal en nuestro país. Cuando un grupo de delincuencia organizada se impone en un territorio, impone una hegemonía delictiva y no tiene competidor criminal, entonces no hay disputa entre delincuentes por ese territorio o por economías ilícitas, es decir, por el control del narcotráfico o por el control de las extorsiones, etc. Entonces eso hace que disminuyan las tasas de homicidio porque ese grupo es hegemónico, no tiene disputa delictiva. Pero, por el contrario, aumentan
otros tipos delictivos, como la extorsión, por ejemplo, que yo diría que es el delito de mayor crecimiento en los últimos 2, 3 años en el país. Aumenta el narcotráfico, aumenta, bueno, ya dije, la extorsión, el narcotráfico, aumentan otros delitos, pues, distintos al tema de los homicidios, porque hay una gobernanza criminal. Nosotros vemos aquí que, bueno, y eso también quería pasar a ese otro tema, que en Venezuela hay distintas expresiones del crimen organizado que controlan territorio. Seguramente, bueno, no sé si fue Fermín, no les habló a ustedes Fermín Mármol. No, profesora, Fermín Mármol no habló a estos alumnos. No. Ok, perfecto. Perfecto. Si no, seguramente él debe haber tocado el tema de los grupos de crimen organizado que controlan territorio en el país. Tenemos la guerrilla colombiana, por ejemplo, la guerrilla de origen colombiano. Hoy es una guerrilla binacional. Hoy no es una guerrilla colombiana. El ELN, el Ejército de Liberación Nacional, y la FARC, la disidencia de la FARC, tienen presencia tanto en Venezuela como en Colombia y controlan territorio y ejercen gobernanza criminal en distintas partes de Venezuela. Pero aparte de eso hay otras expresiones como megabandas criminales. No sé si ustedes deben haber visto la noticia a finales de diciembre que hubo unos enfrentamientos y varios fallecidos en Barrancas del Orinoco, un pueblo por allá en el estado Monaga que está a la orilla del río Orinoco. Bueno, quien ejerce la gobernanza criminal en esa población es el Sindicato de Barrancas. Así se denomina una megabanda criminal que desde hace unos 10, 15 años tiene controlado ese pueblo. Y las disputas que se presentan allí sería por el control del río Orinoco, que lo utilizan para el contrabando, para el narcotráfico y para cobrar extorsión a todas las embarcaciones que por allí pasan. Ese es el negocio de ese sindicato de Barranca. Y el dominio del sindicato de Barranca, por ejemplo, se extiende desde el estado Monagas hasta el estado del Tamacuro, que es vecino. Y por ahí controlan rutas del narcotráfico hacia Guyana. Ahí hay salida hacia el Atlántico. Es la única salida que tiene Venezuela hacia el Atlántico, por allí, por ese lado. Y también por del Tamacuro se conecta hacia el Mar Caribe, cercano a Trinidad y Tobago. Entonces, les pongo ese ejemplo, que quizás mucha gente no sabía lo que era el Sindicato de Barrancas hasta este diciembre, donde aparentemente protagonizó un enfrentamiento con el ELN, que también se quiere apropiar de esa plaza, vamos a decir, de esa plaza criminal. Bueno, entonces es un ejemplo. La otra, la megabanda más grande que hay en Venezuela hoy en día es el Tren de Aragua. Está dirigido desde la cárcel de Tocorón. El PRAN, vamos a decir, el jefe de esa megabanda criminal está preso. Allí le denominan alias Niño Guerrero y armó esa megabanda criminal que hoy no solo tiene presencia en Venezuela, sino también se ha extendido a otros países, principalmente en la frontera colombiana, con el tema de los migrantes. Ellos están más del lado de Colombia, pero en el lado fronterizo. Están en el norte de Santander, que sería el departamento vecino con el Táchira. Pero además se ha registrado la presencia del Tren de Aragua en Ecuador, en Perú, en Chile, sobre todo controlando las rutas de migrantes, y también en Brasil, aliados, por cierto, con la megabanda más grande de Brasil, que se llama el Primer Comando de la Capital, el PCC. Entonces, bueno, ya el tema del crimen organizado ha traspasado las fronteras de Venezuela con esta megabanda del Tren de Aragua. Pero además hay otras expresiones del crimen organizado. Por ejemplo, en el estado Bolívar existen distintas bandas criminales que controlan la minería ilegal. Se apropian de una mina y someten casi a la esclavitud a los obreros, a los trabajadores de esa mina, porque imponen las reglas, imponen un impuesto a esas personas que extraen el oro allí, les quitan un porcentaje del oro y controlan todo lo que es el negocio alrededor de la mina. Esos grupos, ellos se autodenominan sindicatos, algunos de ellos. Está, por ejemplo, el Sindicato de Perú, que controla una mina en el Callao, una mina que se llama del sector del Perú, por eso le dicen el Sindicato del Perú. Está otro que se llama Tren de Guayana, que ese está más que todo en Guasipati. Y está otro que se llama la organización R, o los 3R, o las 3R, que controlan lo que es Tumeremo, varias minas en Tumeremo, bueno, y así en varias partes del estado Bolívar. De hecho, en el último informe del Observatorio Venezolano de Violencia,
aparece que los 2 municipios con mayor tasa de violencia criminal están allí ubicados en el estado Bolívar y son el de El Callao y Sifontes, creo que es lo que corresponde a Tumeremo, porque allí está el epicentro de la minería ilegal y estos grupos ahí regularmente se están disputando el control de estas minas. Para que ustedes tengan una idea de lo que es la violencia criminal en los pueblos mineros del estado Bolívar, el Callao tuvo una tasa de 525 homicidios por cada 100.000 habitantes. Ya no sé si recuerdan lo que les dije. El promedio del mundo es 7 homicidios por cada 100.000 habitantes. Bueno, el Callao tiene 525 por cada 100.000 habitantes, que es como el termómetro de la criminalidad, el estándar mundial de medición de la criminalidad en un país tiene que ver con esta tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, porque así se pueden igualar países con muchísima población con países de mediana y de baja población, porque lo que se mide es cuántas personas asesinan por cada 100.000, independientemente de la población total. Fíjense ustedes también para que tengamos una idea de lo que hoy representan estas tasas criminales en el Callao y Tumeremo, que la Medellín de Pablo Escobar Gaviria, seguramente ustedes habrán visto series, películas de Pablo Escobar Gaviria, cuando estaba sobre todo en esa época de intensidad criminal, donde él estaba enfrentado al cartel de Cali y al Estado colombiano. Asesinaban policías, ponían bombas contra el cartel de Cali, el cartel de Cali le ponía bombas, atentados, sicariatos, de todo. Bueno, esa Medellín tuvo un poco más de 300 homicidios por cada 100.000 habitantes. Hoy el Callao tiene más de 500. Es decir, que la violencia criminal que existe hoy en estos pueblos mineros, sobre todo lo que es Callao, Tumeremo, Guasipati, supera a de lejos a la de Medellín de Pablo Escobar Gaviria. Las causas, para finalizar y si a ustedes les parece, comenzar con el tema de la interacción a través de las preguntas, las causas de toda esta violencia criminal son múltiples, ¿no? Tenemos lo que son los temas sociales, ¿no? La mayoría de los integrantes de todas estas expresiones del crimen organizado, sea guerrilla, sea sindicatos mineros, sean megabandas criminales, todas las expresiones del crimen organizado en el país, la mayoría de los integrantes de estas bandas son jóvenes como ustedes, pero que nacieron y crecieron en otras realidades. Y son captados por estas organizaciones criminales que les ofrecen para lo que consideran algunos que es un mejor camino ante la realidad social que vive. Entonces, ¿cuáles son estos problemas sociales que azotan al país? Seguramente todos sabemos cuáles son, pero vamos a nombrar algunos. Acá la pobreza, evidentemente. La encuesta en COVID nos habló recientemente de lo que es la realidad de la pobreza en Venezuela. Ese es el caldo de cultivo para que muchos jóvenes decidan escuchar estos cantos de sirena del crimen organizado y comenzar entonces allí a integrar estas bandas. Lo otro en temas sociales es la deserción escolar, la baja calidad educativa que hay en nuestro país, la destrucción de la educación pública y la deserción escolar que eso conlleva. La falta de empleo, sobre todo en el sector juvenil. Las adicciones a las drogas y al alcohol no tratadas por el Estado. La destrucción de la familia, lo que es el embarazo precoz, la violencia intrafamiliar, los hogares desestructurados donde padres irresponsables que riegan hijos por ahí, no los atienden y quedan en manos de la mamá que regularmente tiene que salir a trabajar y quedan esos muchachos solos en los barrios a la buena de Dios. Todos estos problemas sociales. Esos son problemas que se han ido incrementando en Venezuela. Lo otro, podríamos hablar del tema policial. Se ha destruido el sistema policial en Venezuela. Seguramente ustedes han sido víctimas de esa corrupción policial, de esas malas actuaciones de los policías en el país. Los policías son personas que hoy trabajan en condiciones terribles, con salarios que rondan los 10, los 15 dólares por mes. Es decir, nadie vive de eso. Y eso no justifica, pero eso explica un poco cuál es la realidad del sistema de policía en Venezuela, donde muchos lo que quieren es un arma, una insignia y un uniforme para salir, como se dice coloquialmente, a rebuscarse y atentar contra la ciudadanía en vez de protegerla. Ahí podríamos hablar de la situación de las policías preventivas, es decir, que son las policías municipales, las policías estadales, la Policía Nacional, que para mí es la peor, que
habían ofrecido que iban a transformar el sistema policial en Venezuela, creando esa policía y terminó siendo la peor. Pero además también aquí podemos incluir la policía de investigación criminal, la única policía de investigación criminal que hay en Venezuela, que es el CICPC, la antigua PTJ. Entonces, bueno, esa es una destrucción del sistema policial. Sistema de justicia, fiscalía y tribunales, que son los encargados de procesar, de conseguir las pruebas y de condenar a los que secuestran, a los que asesinan, a los que roban, etc. ¿Cuál es la actualidad hoy de ese sistema de justicia? Impunidad total. Unas instituciones secuestradas por el poder político que lo que crean es una inmensa impunidad. Entonces aquí el que mata regularmente no es detenido ni es condenado. El que secuestra tampoco, el que hurta, el que roba. Entonces, como ustedes entenderán, esto lo que hace, esta impunidad, es propiciar la repetición de los hechos delictivos por falta de sanción. Eso ha sido así toda la vida, en todas las sociedades, en todas las épocas. Por último, podríamos mencionar el tema de las cárceles, que en vez de ser sitios de rehabilitación, sitios donde se transforme un ser humano que en algún momento cometió un delito, atentó contra la sociedad, es todo lo contrario. Son escuelas de delincuentes desde donde se dirige el crimen. Bueno, ya hablamos que el Tren de Aragua es dirigido desde una cárcel en el estado de Aragua, que es la cárcel de Tocorón, conocida como la cárcel de Tocorón. Es conocido cuál es la circunstancia interna de muchas cárceles en Venezuela, con piscinas, con drogas, con fiestas, con armas, con control por parte de grupos delictivos internos que además someten al resto de la población penal a pagar una cuota semanal o mensual por estar allí, y que además asesinan o hieren a cualquiera que les dé la gana, porque son, ¿cómo se llama?, los que controlan realmente las cárceles. Entonces ese es vamos a decir, el último eslabón de lo que debe atender un Estado serio, responsable en materia criminal, y ya ustedes ven cuál es la realidad de lo que ocurre. Entonces, bajo estas circunstancias que hemos descrito acá, es prácticamente imposible que Venezuela retome el camino de ser un país pacífico como alguna vez lo fue. Esto tendría que haber, a mi entender, un cambio político en Venezuela que propicie la transformación de los temas sociales, que vaya trabajando en la superación de la pobreza y el resto de los problemas sociales que ya mencionamos, que afronte de una vez por todas lo que es el sistema policial en Venezuela. Ahí tiene que haber un compromiso de la sociedad también, que siempre ha olvidado lo que es el tema de las policías. No solo tiene que ver con esta época del chavismo, sino también en la época civil, de la República Civil, también se descuidó lo que eran los salarios y las condiciones laborales de los policías. Eso tiene que ser mejorado hacia el futuro. Las instituciones del sistema de justicia, lo que es la fiscalía y los tribunales, tiene que salir la política de allí y tienen que ir profesionales a ocupar esos cargos de fiscal general, de fiscales de instancia, igual de magistrados y de jueces del país. Y por último, la transformación del sistema carcelario. Cosa, por cierto, que es bastante posible, que hay experiencias en Latinoamérica de transformación de sistemas carcelarios. Cuando nosotros abordemos, cuando haya un cambio político y se puedan abordar todas estas aristas que tienen que ver con la seguridad ciudadana, entonces Venezuela podrá revertir esta situación. Y yo sí estoy convencido de que nosotros no estamos condenados a vivir en un país con altísimas tasas de violencia, sino que podemos ser una sociedad con unos estándares normales en materia de violencia criminal. Muchas gracias. Jóvenes, abrimos el espacio de preguntas y respuestas. Yo voy a detener la grabación acá. El delito que mayormente azotó a la clase media en Venezuela, yo diría que con mayor intensidad, hace unos 4 o 5 años, fue el secuestro express. O sea, ustedes deben recordar esa época, una época donde todo el mundo tenía un conocido que lo habían secuestrado. En todas las urbanizaciones de la clase media uno siempre escuchaba que secuestraron a uno en la parte de arriba, secuestraron a uno en la parte de abajo, se llevaron a alguien de no sé de dónde. Y habían varias bandas en la ciudad que frecuentaban las zonas de clase media y de más altos recursos, pescando gente, como cazando gente para secuestrar, para proceder a un secuestro express.
Eso tenía azotado a la clase media. Las mamás no dejaban salir a los chamos precisamente por el peligro de esto. La propia gente adulta se restringía de salir a restaurantes, a fiestas, etcétera. Me acuerdo que en esa época muchos matrimonios se hacían al mediodía, se hacían en las tardes, porque nadie quería salir de noche y regresar a sus urbanizaciones por tema de ser secuestrado. Ese delito ha venido disminuyendo enormemente en los últimos tiempos. Entonces, eso ha hecho que en los sectores de la clase media, sobre todo en Caracas, y los sectores de más altos recursos, haya como una sensación de que ya no hay tanto peligro de ser secuestrado. Porque el tema de los delitos está como segmentado por clase social. En las clases altas y en las zonas de clase media, el homicidio no es el problema. ¿Cuánta gente matan en los Palos Grandes por año? Muy poca, porque ahí no matan a la gente, ahí roban, ahí pueden secuestrar o pueden cometer otro tipo de delito, pero no el tema del homicidio, porque el tema del homicidio está concentrado en las zonas populares. Entonces, en las zonas populares ya la preocupación de esa gente es otra, es que te maten, porque ahí es donde está la mayor tasa. Ahora, volteando la cosa, cuando estaba el secuestro express altísimo, bueno, en Antímano, no creo que estaban preocupados alguien que viva en Antímano porque lo van a secuestrar, porque ¿qué le van a quitar? Entonces, quiero decir, las disminuciones o aumentos de la sensación de inseguridad varían por clase social, porque los delitos que los afectan son distintos. Sí, muy importante lo que estás diciendo. Sin embargo, recuerdo una vez una señora que vive en una zona popular que tenía un kiosco de periódicos, me dijo que le habían secuestrado a su hijo, que ella vendía periódicos y tenía al niño ahí dentro y te van a pedir una cantidad que tú puedas pagar, ¿verdad? No te van a pedir los miles. Sí. Pero también le he dicho a los estudiantes cómo los tipos de delito van cambiando con el tiempo y con la geografía, como tú bien lo señalas, y porque en estos momentos la gente carga más dólares también, ¿no? Entonces el delito puede ir cambiando en ese sentido, pero quería resaltar lo que tú señalas, no porque en mi urbanización, no porque en la ciudad capital nos estemos sintiendo un poco mejor y veamos la Venezuela de los bodegones, eso quiere decir que la cosa está mejorando y que la sensación de inseguridad sea mayor, ¿no? Me parece eso muy importante para que los estudiantes entiendan que nuestra realidad no es la realidad de todo el país. Me pareció súper importante.